Muy buenos días, tengan todos ustedes mis queridos alumnos de sexto de primaria. Yo soy el profesor Mario y el día de hoy vamos a ver el curso de geometría. En este aspecto vamos a ver una pequeña introducción, vamos a ver los distintos elementos que componen la geometría y algunos conceptos geométricos. Empecemos. Bien, entonces empecemos. El tema es la introducción a la geometría. Vamos a hablar un poquito acerca de la geometría, dónde fue su origen, ¿no? Antiguamente, en la época de los egipcios, había un problema con el río Nilo. En el momento que se desbordaba, cogía gran parte de las tierras de estas personas. Entonces, no había una manera en que uno lo pudiera demarcar parte de su territorio. Entonces, gracias a este fenómeno que se daba, los egipcios tuvieron que utilizar alguna medida necesaria para poder delimitar las regiones que tenían. Gracias a esto se creó la ciencia llamada geometría. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Reconocer e identificar los distintos elementos de la geometría. Es decir, que el alumnito tiene que poder identificar, reconocer y explicar, ¿no?, los distintos elementos que conforman la geometría. Ese es el objetivo el día de hoy, ¿no? Que tú entiendas qué cosa es punto, qué cosa es segmento, qué cosa es rayo, qué cosa es recta y los demás elementos que componen la geometría. Vamos a continuar con lo que es fundamento teórico. Acá vamos a colocar, ¿no?, qué cosa es la geometría. A ver, ¿de dónde proviene la palabra geometría? Colocamos acá, geometría. Ya está, geometría. Geometría deriva de dos palabras griegas. Geos. Y la otra palabra es metro. Ya está. Palabra geos viene de tierra. Y metrón viene de medida. Ya está. Etimológicamente quiere decir medida de la tierra. Ya. Estamos viendo primero lo que es, de dónde deriva esa palabra, ¿no? Además, la geometría estudia las figuras geométricas desde el punto de vista de su forma, su extensión y las relaciones que guardan entre sí. Continuamos entonces con lo que es conceptos geométricos fundamentales. Vamos a empezar con el punto. El punto aparentemente es el más simple, pero es el más importante. ¿Por qué? Porque a partir del punto es que se dan los distintos elementos de la geometría. Gracias al punto existe la recta, las figuras geométricas y todo lo demás. O sea que el punto es quizás la parte principal, ¿no?, de todos los elementos de la geometría. ¿Qué características tiene el punto? No se puede medir. No se puede medir. No tiene dimensión. No tiene dimensión. Ni posición. Veamos algunos ejemplos de lo que es el punto. Por ejemplo, la huella que hace el plumón cuando es una pequeña huella. La marca de un alfiler. Imagínate que coges el alfiler y lo hincas en una superficie, digamos, blanda, ¿no? Va a dejar ahí la huellita. Un grano de arena. Quizás también cuando a lo lejos ves las estrellas, ves un pequeño puntito a lo lejos, a los años luz de distancia de nosotros. También eso puede significar una idea de punto, ¿no? Continuamos con la recta. ¿Qué cosa es la recta? La recta viene a ser un conjunto de puntos colineales infinitos. Colineales quiere decir que siguen una misma línea. Posee, ¿qué cosa? Dos sentidos. La recta posee dos sentidos. No tiene origen ni fin. No tiene origen ni fin. ¿Cómo se representa? Acá vemos una representación de una recta, ¿no? Vemos acá una pequeña línea con los dos sentidos, dos letras A y B. ¿Y cuál sería su notación? Se coloca esta figura de acá
y abajo se va a colocar las letritas respectivas. La recta AB, siempre con las flechas en ambos sentidos. ¿Qué ejemplos podemos tener acerca de una recta? Por ejemplo, si yo cojo un cable y lo tenso de esta manera, ¿no? Ahí podemos tener una idea de lo que es una recta. O también, si se coge la regla, ¿no? Digamos, ¿no? El filo, todo este filo de la regla también se puede considerar lo que es una recta. El filo de la pizarra y todo el filo de la puerta, todas esas cositas nos dan idea de lo que es una recta. Continuamos con el tercer elemento, que es el radio, ¿no? ¿Qué cosa es el radio? Dice, se determina en la recta tomando como origen un punto y un sentido de la recta. Vamos a ver cómo es su representación. Dice que se coge un punto. Vamos a tomar un puntito aquí. Digamos el puntito O. Y un sentido de la recta. Vamos a tomar este sentido. ¿No? Acá está toda la recta, pero solamente está tomando un punto con un sentido. Ojo, esto de acá, en el radio, se toma el punto. Se toma el puntito. Entonces la notación va a ser un puntito acá pintadito y la dirección que corresponde. En este sentido está para la derecha, ¿no? Y se colocan sus letras respectivas. Ya está. ¿Por qué he hecho énfasis en el puntito? Porque ahora mira, para la semirrecta, ¿qué cosa dice? Se determina en la recta sin tomar el punto de origen y con un sentido de la recta. Igualito, tienes una recta, pero en este caso el puntito de origen ya no lo vas a tomar. O sea, este punto ya no va a estar pintado. Lo colocamos sin pintar. Y con un sentido de la recta. Quiere decir que en el radio, mira, pintas para representarlo y colocarle su notación. Y para la semirrecta ya no vas a pintar. Ya no se pinta. Se coloca su sentido, pero sin pintar el puntito, ¿no? Esa es la clara diferencia entre lo que es radio y lo que es la semirrecta. Muy bien, acá entonces tenemos la diferencia entre estos dos elementos de la geometría. Continuamos ahora con lo que es el segmento. ¿Qué cosa es el segmento? El segmento es la porción de recta limitada por dos puntos. Vamos a ver la representación. Acá tenemos una recta y vamos a graficar o a demarcar lo que es el segmento. Como decía, es la parte de la recta limitada por dos puntos. Vamos a colocar aquí un primer punto de inicio y un punto de final, ¿no? Le colocamos sus letras A y la letra B. Entonces el segmento es, como ves, una porción de toda una recta. ¿Cuál sería su notación? Tiene dos formas. La primera, simplemente colocas una línea colocando las letritas, o la otra notación es colocando dos puntitos en la parte superior y le colocas la letra respectiva. Ya está. Como sexto punto tenemos el plano. ¿Qué cosa es el plano? El plano tiene las siguientes características. No tiene espesor. Es infinito en ambas dimensiones. En ambas dimensiones. ¿Qué ejemplos de plano podemos tener? Por ejemplo, donde estamos escribiendo ahorita, una pizarra representa un plano. Toda la parte de encima de la mesa, ¿no? La parte de encima de una caja, todas esas cosas nos dan idea de lo que es plano, ¿no? En el plano se encuentran infinidad de puntos, también se encuentran rectas, infinidad de rectas, infinidad de puntos. ¿Cómo se representa? En la parte inferior izquierda, ¿no? Se coloca, digamos, una letrita mayúscula. El plano M. ¿Y cuál sería la notación? Se hace un pequeño paralelogramo, ¿no? Y se coloca la letra del plano. Y para concluir, vamos a hacer dos pequeños ejemplos de lo que es en la parte de cálculos y resultados.
En la primera parte nos pide relacionar. Son los 5 casos que hemos visto, ¿no? Entonces los 5 casos vamos a ver cómo se complementan con lo que está en la columna de la derecha. Por ejemplo, en la letra A, ¿te acuerdas qué cosa era esto? Esto era un plano, exacto, el plano M. Eso es el plano. Para la letra B, ¿te acuerdas cuando era un puntito? Cuando era un puntito y tenía una dirección de la recta y consideraba el punto de origen, se decía que era un rayo. Muy bien. En el siguiente caso, a ver, acá nos faltó colocar esta cosita. Para este caso, ¿qué sería ese? Un segmento. Muy bien. Esto lógicamente que representa un punto. Y por definición de semirrecta es cuando el punto de origen no lo toman y un sentido de la recta. Esto va acá. Ya está. Entonces, esto sería la manera de relacionar las representaciones y las notaciones para cada caso de los elementos de la geometría. En el segundo ejemplo, tenemos un plano Q, con 2 puntos y 2 rectas. Vamos a ver en qué caso se cumple. A ver, hay que colocar acá si es verdadero o es falso. D pertenece a la recta MN, a ver, el punto D está por acá y no pertenece. Entonces esto de acá es falso. La recta EF está incluida en el plano. Claro, la recta está dentro del plano. Muy bien, porque es un conjunto de puntos, ¿no? Entonces esto es verdad. M, el punto M, no pertenece a la recta MN. Ese es falso, ¿no? Porque M sí pertenece a la recta MN. Muy bien, entonces esto te va a servir para que puedas desarrollar los problemas que se te han apuntado en la explicación de esta clase referente a lo que es elementos de la geometría.